experiencia tenemos a Abel Camones, quien es especialista en instalaciones eléctricas y proyectos eléctricos, perteneciente hoy por hoy a la empresa o compañía MQ Ingenieros. Muy buenas tardes, Abel, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Eh, Estoy contento y emocionado por compartir, ¿no?, las experiencias que he venido viviendo en estos años de carrera. Así es. Bienvenido realmente a Minuto de Experiencia. Como te habíamos explicado, la dinámica de hoy en día no es donde, no se parece a las anteriores ponentes que hemos tenido porque no va a ser una charla monótona. En realidad va a ser prácticamente una entrevista donde yo te voy a estar haciendo las consultas propias que tengo de mi persona, te voy a transmitir las preguntas también de que tenemos por escrito, por el Zoom, por Facebook, y asimismo también invitarles, ¿verdad?, a nuestros oyentes que por favor cuando quieran intervenir levanten la manito para proceder a activar su micro y puedan realizarle las preguntas a nuestro ponente o realizar un comentario complementario a lo que está comentando, ¿no? Entonces, de eso se trata, de dialogar, discutir, ver puntos de opinión, y esa es la dinámica o el formato que vamos a manejar el día de hoy con mi experiencia. A ver, cuéntanos primero, tú tienes la carrera profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Mi primera Así pregunta es. sería prácticamente, ¿por qué mecánica eléctrica? Bueno, al inicio, cuando ya estaba en los últimos años del colegio, si mal no recuerdo, eh, fue que ya me empezaba a llamar la atención más el campo de las matemáticas, el campo de las ciencias. Entonces, eh, me gustaba empezar a investigar el tema de la tecnología, de las energías. Y la carrera que mejor se acoplaba era la mecánica eléctrica, hasta donde yo podía ver, digamos, los diferentes prospectos en ese momento, ¿no?, allá por el año 2012. Entonces, fue así que me animé a postular a esta carrera, ¿no? ¿Está apagado tu audio, Fernando? Sí, te decía de que una vez de que ya ingresaste y estás en el transcurso de la carrera, tú Ujú. sabes que hay una exigencia que nos piden unas prácticas preprofesionales. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia al realizar esas prácticas pre? La primera práctica pre, como muchos estudiantes o muchos egresados, al inicio se sufre un poco, ¿no? Se sufre un poco en el hecho de que buscas una entrevista, otra entrevista, estás postulando constantemente, pero al final llegas a encontrar o te dan la oportunidad de empezar en este mundo laboral. Felizmente, gracias a unos contactos que tuve, logré entrar a mi primer trabajo, que fue en una planta. La planta se llama Grano de Oro. Está ubicada en, si todos los que vivan o conozcan el Cono Norte, está a la espalda del metro que está en la Panamericana. Y entonces yo entré justo al área de mantenimiento, como apoyo al jefe de mantenimiento eléctrico, ¿no? Entonces, fue una experiencia eh, muy agradable, porque ya como estudiante tú tienes muchos conceptos teóricos, pero ya cuando entras al campo laboral ya te topas con otra realidad, ¿no?, ya mucho más práctica, ya mucho más realista. Entonces, lo rescatable ahí es el cambio de chip de estudiante como ya a un profesional, ¿no? Un futuro profesional. Sí. Para resumir esa experiencia de la etapa preprofesional en el área de mantenimiento que dices en Grano de Oro, para resumir, si puedes decirnos qué lecciones pudiste aprender o qué aprendizaje te dio como para que te nutra como profesional, ¿no?, en tu etapa ya posterior. Claro, ya
ya prácticamente el Grano de Oro, como les comento, fue mi primera experiencia laboral, fue mis prácticas preprofesionales en el área de mantenimiento. Tenía un equipo de técnicos a cargo en ese entonces. Yo tenía que designar las tareas que iban a realizar día a día, realizar reportes, e incluso yo a veces, muchas veces, tener que intervenir, ¿no? Esa era básicamente la labor dentro de la planta. Como, como experiencias o como lecciones aprendidas ahí, tuve dos importantes, ¿no? Uno, uno que es ser empático de repente con las necesidades de todos los trabajadores a nivel personal. Es decir, el técnico, el colaborador tiene unas necesidades, tú como encargado también tienes otras necesidades que desde tu punto de vista tú podrías decir al colaborador, oye, tú necesitas, o tú tienes que hacer esto, ¿no? Pero la idea es saber cómo llegar a esa persona para que pueda ayudarte a realizar ese trabajo. Entonces, una fue ser empático con las necesidades de las personas. Y la otra es la mejora continua, ¿no? Siempre en esa planta habían cosas que mejorar. Entonces, siempre había una forma de automatizar, por ejemplo, un proceso. De repente creando alguna máquina, algún mecanismo. Entonces, eh, ahí digamos que me empecé a dar cuenta que a mí me nacía el ímpetu de poner en práctica los conocimientos de la universidad para mejorar las cosas que yo veía, ¿no? Entonces, esas dos fueron las primeras lecciones que yo puedo rescatar de Grano de Oro. Sí, si bien es cierto, las preguntas que yo te formulé de la etapa preprofesional, en realidad es muy importante porque el público que también tiene minutos de experiencia, que contamos como minutos de experiencia, es bastantes alumnos que se encuentran de quinto a décimo ciclo. Y muchas veces, muchos de ellos no tienen experiencia preprofesional o no saben todavía por el momento qué significa esa transición, ¿no? ¿Cómo es esa transición? Por eso nos recomendaron, por favor, por ahí tocar ese punto, ¿no? Del especialista que no nos muestre de Claro, frente su etapa profesional, sino también la transición, cómo fue. Entonces, es muy importante que hayas tocado ese tema de tu etapa realmente en Grano de Oro, que si bien es cierto, no es, el área de mantenimiento no es la rama que ahorita te has especializado, pero sí de alguna u otra forma contribuye, suma a la formación de tu experiencia, ¿no? Y eso es claro. importante. Y hoy por hoy que te encuentras ya trabajando en MQ Ingenieros, ¿nos podrías explicar también cómo fue la transición desde Grano de Oro a MQ Ingenieros? ¿Cómo es que llegas a realizar un colaborador de ellos? Claro, lo que pasa es que, bueno, en Grano de Oro no continué, eh, porque justo como eran mis prácticas preprofesionales, estaba cursando todavía la universidad, estaba en mi último ciclo. Y bueno, para los que conozcan un poco del área de mantenimiento, son regímenes un poco más este, extendidos, ¿no? Son horarios un poco más extendidos. Entonces, ese horario ya estaba chocando un poco con mis estudios, porque justo yo terminaba mi horario laboral, no sé, plan de 5 de la tarde, tenía que salir volando porque mis clases también eran a las 5. Entonces, ya quizás por dedicarme un poco al trabajo, estaba dejando de lado mi lado educativo y ya era mi último ciclo, como digo, ¿no? Entonces fue que dejé el Grano de Oro, terminé mis prácticas, cumplí con mi programa de prácticas y, y me retiré. Terminé la universidad, estuve un mes también postulando nuevamente, empezando otra vez a buscar otras oportunidades. Si mal no recuerdo, postulé a muchas empresas como CECEL, del Sur, Petroperú, recuerdo. Los que postulan saben que
o todos los ingenieros que alguna vez hemos pasado esto saben la gran competencia que hay de todas las universidades llegando. Entonces, fue que no se daban las oportunidades al inicio, eso sí. Hasta que igual, ¿no? De similar forma como pasó en Grano de Oro, eh, un compañero me llama, me dice, mira, yo estoy actualmente dejando este trabajo, me han pedido que recomiende una persona, pero necesitan una persona que de repente sea un poco proactiva con su trabajo, ¿no? Entonces yo te he recomendado, me dice, y me gustaría que tú pases esta entrevista. Yo realmente no tenía, para serle sincero, mucha idea de lo que implicaba este trabajo en MQ Ingenieros. Sabía que tenía que desarrollar planos, es lo que al menos me contaron en ese momento, que era desarrollar planos, pero al ir a la entrevista, el jefe que me llevó a entrevistar me dijo unas palabras que me motivaron para poder ingresar. Lo primero que me dijo fue, tú, tú al inicio de repente vas a estar aprendiendo un poco sobre el desarrollo de los proyectos, pero tú ya poco a poco y en un corto plazo, tú vas a poder desarrollar tus propios proyectos. Yo el tema de proyectos lo había llevado como conceptos en la universidad, lo había visto más o menos también en Grano de Oro. En Grano de Oro, que era mi primer trabajo, también tenían un área de proyectos, pero aquí me animó el hecho de que me dijera eso, ¿no? Que yo podría ser responsable, coordinador o jefe de un proyecto. Entonces fue así que me animé bastante por esa idea y acepté quedarme, ¿no? En MP. Mira qué importante realmente el tema que tocas, porque prácticamente la persona que te entrevista, esa persona que te entrevistó fue tu jefe inmediato. Así es. Ah, ya. Y lo importante es que te haga ver el panorama antes de que pertenezcas a la compañía, ¿no? Como quien diciendo, para que no pierdas tu tiempo, que es importante, y por ende y también para que la compañía pueda depositar al 100% la confianza en tu persona, en que tú puedas hacer esa Claro, línea de carrera, ¿no? Y no te quedes a medio camino porque sencillamente no era lo que esperabas, o sencillamente no era la especialidad que tú quisieras dedicarte. Pero qué importante lo que él te mencionó al inicio, que te dijo cómo es el panorama, a qué se dedica la empresa, cuál es su cartera de clientes y cuáles van a ser tus funciones al inicio y qué proyecciones tú tienes al final. Entonces, dice mucho de la compañía. Y respecto a la compañía, hoy por hoy, perdón, ¿con qué funciones empezaste entonces al inicio? ¿Cuál fue el alcance de tu trabajo? claro. Bueno, entrando un poco ya a lo cual actualmente me dedico, como todo egresado recién tiene tantas ideas, tantos conceptos en la cabeza y que quiere empezar a desarrollarlos. Al inicio, soy sincero, tenía que estar de apoyo en la realización de planos eléctricos, pero yo no sabía ni siquiera cómo poner o proyectar un tomacorriente en los planos. Pero fue poco a poco, la verdad, la evolución, no solo, digamos, por las ganas de yo querer aprender, sino por también el entorno que tenía. Los colaboradores que estaban en ese momento, los compañeros, tenían la capacidad también de comunicarse conmigo, de poder explicarme las cosas muy bien, que creo que es lo que yo resalto más, porque muchas veces uno, por mucha capacidad que tenga, por mucho ingenio, por mucha inteligencia, no puede hacer todo solo. A veces necesita la experiencia de una persona que ya haya pasado estas etapas. Entonces, al inicio fue así, ¿no? Eh, entrando de apoyo, aprendiendo poco a poco con los compañeros, a veces quedándome hasta tarde para aprender, que, y de repente los compañeros que puedan ver esto
saben las veces que nos quedábamos hasta las 8 o 9 de la noche, o las amanecidas que teníamos para poder entregar los proyectos. Y ahí fui yo aprendiendo, ¿no? Aprendiendo qué es lo que hacía el compañero, cuáles eran los entregables del proyecto, qué implicaba todo este desarrollo, la importancia, ¿no? que tenía en el mercado laboral. Entonces, digamos que fue así, ¿no? Fue progresiva el avance. Sí, y a ver, ¿tú crees que para ponernos a todos un poco en contexto, nos podrías decir cuál es el alcance de MQ Ingenieros? O sea, ¿a qué se dedica y qué cartera de clientes tiene? Claro, claro. Eh, tengo una pequeña presentación, digamos, para poner, digamos, a todo el público en contexto del rubro que manejo y cómo se relaciona de repente con los proyectos, ¿no? Con los proyectos y con la ingeniería eléctrica, básicamente. No sé si me permitas brevemente hacer esto. Sí, adelante, adelante. Si pueden ver la pantalla, aquí muestro, digamos, las etapas y componentes que tiene el sistema eléctrico eh, y cómo es el flujo de repente de la energía, ¿no? Cómo es que llega a los hogares. Estas etapas o estos sectores son los que cuando nosotros como egresados eh, tenemos, bien, si bien claro el concepto y estudiamos esto en la universidad, cada parte, tenemos la oportunidad de poder trabajar en cualquiera de estos sectores. Al inicio vas a estar probablemente en el sector generación, si es que te gusta, si es que te dedicas a esto. También puedes estar en el sector de transmisión, puedes estar en el sector de distribución o puedes estar en el sector comercial, residencial. Explico brevemente lo que es cada sector. Generación, como su propio nombre dice, que abarca las centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, solares. Es la fuente de toda la energía que hoy por hoy nos abastece, ¿no? La transmisión son estas líneas aéreas por las cuales se transporta la energía hacia los diferentes departamentos, pueblos, ciudades. Luego viene la distribución, que ya es en voltajes menores, que ya va igual, es una forma de transmitir la energía, pero ya a pueblos, a distritos en general, ¿no? Y ya como el último eslabón de repente de toda esta red, está ya el usuario final, ¿no? Los consumidores, que es donde nosotros, los especialistas eléctricos, estamos netamente comprometidos, ¿no? Ya que nosotros desarrollamos propiamente el sistema eléctrico de todas estas edificaciones. Ese es más o menos el panorama en el que estamos trabajando nosotros. Entonces, sí, ustedes están desde la etapa de distribución hacia la etapa de residencial. Y Así es, con residencial no solamente se limita a lo que es viviendas multifamiliares, sino también a centros comerciales, mall, etcétera, ¿verdad? claro, Bancos. claro. Básicamente es, para los entendidos, de repente, sistemas de baja tensión. Y esto está ligado básicamente a muchos formatos, y básicamente a todo aparato de repente eléctrico al alcance de todas las personas, ¿no? Tú, en tu casa, tiene puntos eléctricos, eh, el mercado, el supermercado, las clínicas, las tiendas por departamento, los centros comerciales, los cines, eh, tiendas de automóviles, institutos, universidades, bueno, cualquier edificación eh, o necesidad de los clientes, ¿no? Como tal. Comprendo. Y en toda la etapa, en todo el tiempo que llevas en MQ Ingenieros, ¿cuál ha sido la cartera de clientes que te ha tocado atender? ¿O qué proyectos tú has visto, te has visto involucrado en ese tiempo? Bueno, he tenido diferentes, por ejemplo,
En la experiencia que tengo ya en MQ Ingenieros, he podido desarrollar proyectos de vivienda, edificaciones, edificios por departamento, con diferentes clientes. Acá muestro algunos nombres de los clientes con los que he trabajado realizando este tipo de formato. Otras son, como les comento, he podido realizar supermercados también, las instalaciones eléctricas de supermercados como WOM, Plaza Vea, tiendas por departamento como Paris, tiendas de automóviles como maquinarias, cines, ¿no? Eh, bueno, universidades e institutos como UTP, IPAE, Universidad Continental, centros comerciales también. Bueno, este centro comercial que pongo aquí entre paréntesis es porque está en proyección, eh, pero acá en un futuro van a poder verlo, va a ser en pleno corazón de San Isidro. Pero en sí, todos estos formatos forman parte, ¿no?, de la cartera de MQ Ingenieros y solamente son algunos de los tantos que de repente se están elaborando. Esos son, digamos, los formatos que yo he podido ver, pero los demás compañeros que tengo, mi propio jefe, tiene otra infinidad de proyectos que desarrollan, ¿no? Sí, claro. No sé si podrías repetir la última diapositiva porque tenemos la pantalla en color negro, eh, para poder ver incluso la cartera de clientes. Y dime, de todos esos clientes que nos has seleccionado, ¿cuál fue tu primer proyecto en el cual te viste involucrado? ¿A qué cliente atendiste? Ah, ya, bueno. Al inicio, el primer proyecto que realicé fue la Universidad Continental, el que está en la sede de Lima Norte. Ese fue el primer proyecto que me asignaron. Digamos que fue el primer reto que tuve y creo ya con la experiencia de los años, pienso que podría realizarlo de otra manera, ¿no? Mejorarlo, ¿no? Mejorar las cosas que hice en ese momento. Pero fue el primer reto, ¿no? Me acuerdo que me amanecí para poder armar el expediente, aprendí muchos conceptos que yo desconocía, ¿no? Eh, Tanto en temas de coordinación, tanto en temas de gestión de información, también me ayudó a poder desarrollar otras habilidades, ¿no? Habilidades ya en el tema de ingeniería, en el cálculo de sistemas, en el cálculo de protecciones, eh, bueno, ¿no? Armar un expediente como tal. Comprendo. Y justo me están preguntando por interno, me imagino son compañeros que están próximos a involucrarse en esta especialidad. Nos dicen directamente para empezar un proyecto de ellos, ¿cuáles son los documentos de entrada que a ti te manda el cliente? ¿Y cuáles tus entregables? El dossier que tú me hablas, el expediente, ¿cuáles son los entregables que tú les das? Claro, el cliente te envía al inicio una arquitectura, una planta de arquitectura donde tú tienes que primero estudiarla, revisarla, ver cómo vas a diseñar o disponer el sistema eléctrico para este formato en específico, ¿no? Eh, Entonces, los entregables principales que uno tiene son la memoria descriptiva, las especificaciones técnicas, las memorias de cálculo y los planos eléctricos, ¿no?, como tal. Añadido a esto también puede estar los itemizados y metrados de todas las partidas. Entonces, entre memoria descriptiva, especificaciones técnicas de equipamiento, que son básicamente la documentación, y entre planos, para los interesados de repente en la carrera, ¿qué planos generamos nosotros? Son, por ejemplo, el primer plano, la leyenda y especificaciones técnicas, donde tienen que estar todos los componentes descritos y su representación simbólica, su representación gráfica. Lo segundo tiene que ser el esquema general,
del sistema eléctrico, ¿no? Los diagramas unifilares. Ahí indicamos todos las secciones de los conductores, protecciones, equipamiento auxiliar que pueda tener el proyecto. Lo tercero ya viene a ser ya desarrollo de planos de planta. ¿A qué me refiero? Ya son canalizaciones en general, ¿no? El plano de alimentadores de tableros, el plano de tomacorrientes, el plano de alumbrado y los planos de puesta a tierra, ¿no? Entonces, eso es lo que comprende en realidad la cantidad de entregables que puede tener el proyecto eléctrico. Sí. Y también me están consultando cuánto tiempo puede demorar realizar un trabajo de ingeniería o el proyecto que tú manejaste en la Universidad Continental, por ejemplo. ¿Cuánto es el tiempo promedio que puede llevarles a cabo la ejecución, ¿no?, del trabajo? Claro. Depende bastante de cómo se den en realidad las coordinaciones. Porque el proyecto, en realidad el proyecto como tal, tiene una fecha de inicio y una fecha final. Entonces, al inicio el cliente o la gerencia te va a indicar, mira, nosotros necesitamos el proyecto en un mes, por decir. Entonces, ese es el tiempo promedio que demoró Universidad Continental. Pero ¿qué pasa? Que este mes no es que yo trabajo solo, trabajo independientemente este mes y lo entrego, no. Lo que pasa es que hay muchas informaciones, muchas coordinaciones que se dan durante este mes que a veces alargan un poco el tiempo de entrega, ¿no? A veces lo alargan un par de semanas o incluso un mes adicional más, ¿no? En el caso de Universidad Continental, si bien recuerdo, se empezó con una arquitectura al inicio y había una fecha de entrega, como comenté, pero llegó la fecha de entrega y el cliente indicó que había que cambiar nuevamente todo el proyecto, porque habían temas estructurales, temas de espacios de seguridad, etcétera. Entonces se demoró un mes más, ¿no?, en realizarse. Pero en promedio, para un formato como tal, como un instituto, universidad, son 30 días a lo más, ¿no? Comprendo. Y cuéntame algo, Abel. Eh, Tú tocaste un tema importante que es el tema de las coordinaciones. Y mi pregunta sería, respecto a las coordinaciones, ¿eso quiere decir que tu único trabajo no solamente es hacer los cálculos, elaboración de planos, del armado de expedientes, sino también en hacer las coordinaciones con el cliente final y asimismo con todas las disciplinas involucradas? Esto quiere decir que tienes constantemente reuniones con todos los involucrados del proyecto. Sí, sí, básicamente por aquí está un pequeño esquema de todos los involucrados de repente en un proyecto, ¿no? Eh, los proyectos de construcción son proyectos multidisciplinarios. Entonces, instalaciones eléctricas como tal te permite, o es tu deber en realidad, tu responsabilidad, coordinar con todas las instalaciones eh, que también acompañan ese proyecto. Por ejemplo, con arquitectura, ¿no?, que es lo básico. Uno tiene que coordinar la distribución de todo el equipamiento, ¿no? ¿Qué equipos van a haber en la planta? ¿Qué equipos, eh, escritorios, mesas, este, racks? Bueno, dependiendo del formato, uno necesita conocer el equipamiento, la distribución, para también dejar los puntos eléctricos eh, ubicados correctamente, ¿no? Entonces tenemos que siempre estar constantemente viendo o revisando la arquitectura. Con estructuras. Eh, a nosotros los ingenieros electricistas nos sirve coordinar con estructuras porque nosotros realizamos el sistema de puesta a tierra. Y entonces el sistema de puesta a tierra, al estar en la base de la edificación,
a veces tienen interferencias o incompatibilidades con los cimientos. Entonces también tenemos que revisar esa información, coordinar dónde vamos a ubicar correctamente los pozos de tierra para que no generen estas interferencias. Con instalaciones mecánicas, por ejemplo, ¿a qué me refiero con instalaciones mecánicas? Instalaciones mecánicas comprende todo lo que son ventilación, extracción, refrigeración, ¿no? Aire acondicionado. Entonces, todos estos equipos que estoy mencionando requieren de un punto eléctrico para su funcionamiento. Entonces, esa información también tenemos que recopilarla nosotros, revisarla y poder diseñar un sistema eléctrico para esta especialidad, ¿no? Con instalaciones sanitarias, igualmente. Lo que el usuario final muchas veces ve es cuando va, no sé, a una tienda, ve los caños, los urinarios, los inodoros, pero hay toda también una ingeniería detrás, ¿no? Y toda esa ingeniería detrás tiene una fuente muchas veces que son las bombas sanitarias. Y estas bombas sanitarias que sirven para impulsar el agua, para impulsar de repente, en algunos casos, el desagüe, también requieren de un punto de energía. Entonces también en cierta medida nos involucramos también con ellos. Con el tema de seguridad y señalización. Seguridad y señalización tiene rutas de evacuación. Y estas rutas de evacuación normalmente, si bien cuando vamos a algún centro comercial siempre van a estar con una señalética salida, una señalética de repente, ¿cómo se llama esto? De alarmas contra incendio, por ejemplo. Entonces, hay señaléticas que son fotoluminiscentes, que prácticamente no necesitan punto eléctrico, pero hay otras que sí. Hay otras señaléticas que requieren dejar el punto eléctrico en caso de que haya algún siniestro, ¿no? O haya una falla de energía eléctrica. Entonces, también es importante conocer esta especialidad. Agua contra incendio igual, ¿no? Existen equipos, ¿y a qué me refiero con agua contra incendio? A todo ese sistema de tuberías y bombas que, que mantienen segura la edificación, ¿no? Ese sistema de tuberías que finalmente recae o recae con los rociadores, o mejor dicho, su finalidad es que en caso de un siniestro, los rociadores se enciendan y puedan apagar cualquier incendio que se esté produciendo, ¿no? Y estos vienen, y esta agua que llega a estos rociadores proviene o se impulsa desde una bomba. Igualmente nosotros tenemos que ahí dejar el punto eléctrico para esto, ¿no? Las otras especialidades como detección de alarmas, STV, intrusión, automatización, instalaciones de comunicaciones, son instalaciones de corrientes débiles. Y esas instalaciones de corrientes débiles tienen racks especializados, ¿no? Racks electrónicos, que también igualmente el especialista eléctrico tiene que dejar puntos de energía para que esos equipos funcionen. Entonces, esas son todas las coordinaciones que la especialidad eléctrica tiene que realizar. No es no depende solo de sí misma, depende de toda la información y recopilación de todo esto. Sí, qué bien que hayas hecho todas las aclaraciones de todas las disciplinas involucradas en los proyectos, y entiendo que prácticamente pues, es obvias razones de que cuando uno, por ejemplo, va a construir un mall o un centro comercial, están involucradas todas las disciplinas, ¿no? Desde la parte arquitectura, la parte civil, la parte netamente de diseño eléctrico, la parte de incluso ambiental, porque por ahí para hacer un proyecto hay que hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, es importante que puedas enmarcar en una diapositiva todas las disciplinas involucradas. Y asimismo tenemos consultas, Abel, que nos están escribiendo al interno. Nos pregunta en el Facebook, nos están preguntando, mirando hacia atrás y sabiendo lo que ya sabes hoy, ¿existe diferencia técnica entre lo aprendido en la parte universitaria y lo profesional?
Diferencias técnicas, no, porque realmente lo que aprendiste en la universidad, la parte teórica, los cálculos, se aplica, se aplica totalmente, ¿no? Claro está que ahora, cuando ya eres responsable del proyecto, tú vas a ver si realmente cumplen los parámetros que tú estudiaste, si cumplen realmente las condiciones que indicaban las fórmulas, ¿no? Pero sí, o sea, sí, todo ese conocimiento universitario lo vas a aplicar aquí. Y lo mejor de todo es que tú vas a poder corroborar que sí, que estos cálculos son, son viables, ¿no? Son confiables. Sí. Asimismo, también, como nos están haciendo bastantes preguntas al interno, me gustaría saber si es que desean ustedes participar de forma presencial en el tema de la ponencia. Les invitamos a poner la manito arriba y se le procede a ceder el micro para que puedan ustedes elaborar preguntas y asimismo o hacer sus comentarios. Por ejemplo, a ver, tenemos una consulta de Ronald Chávez que nos Uh dice, -huh. primero, gracias por compartir sus experiencias y nos dice lo siguiente. El Estado acaba de anunciar que va a promover la metodología BIM como modelo Uh de -huh. gestión de proyectos. ¿Cómo están las empresas privadas asimilando o integrando esa metodología para atender requerimientos de esta índole? Gracias, Ronald, ¿no? Gracias, Ronald, por tu pregunta. Sí, en el caso particular de nuestra empresa, o la que yo formo parte, MQ Ingenieros, tenemos también que mejorar, ¿no? Que evolucionar. Durante todos estos años, ahí siempre han sido planos en 2D, planos CAD. Pero ahora sí, el mercado laboral exige que uno aprenda esta metodología, aprenda a coordinar con esta metodología, aprenda a modelar con esta metodología para ahorrar tiempos, ahorrar costos, ser más precisos. Realmente la evolución cuesta un poco porque la metodología BIM no solo comprende gestiones, sino comprende también software de modelamiento 3D y, y el personal debe capacitarse para que pueda darse esta evolución, ¿no? Entonces, asimilar esto al inicio es un poco difícil, pero es como todo software que aprendes al inicio, ¿no? Tienes que irte adecuando, irte perfeccionando, irte compenetrando con esta metodología para que pueda funcionar muy bien en tu empresa, ¿no? Pero sí, es progresivo la evolución, al menos en el sector privado o en el sector de las especialidades, ¿no? Así es. Y inclusive comentarte también, Abel, que la metodología, y para Ronald, que la metodología BIM, bueno, está teniendo bastante protagonismo en estos últimos tiempos porque se sabe que en la gestión de los Juegos Panamericanos que se desarrolló en Lima, todo el proyecto de construcción se hizo bajo esa metodología. Entonces, se tuvo muy buenos comentarios con respecto a la gestión del tiempo, que se cumplieron los tiempos, y prueba de ello, ahorita el Estado está firmando, bueno, ya firmó un acuerdo con Reino Unido, con el cual ahorita van a empezar los proyectos de construcción de hospitales y colegios, ¿no? Y básicamente el Reino Unido se pinta con esa metodología del BIP, que tiene muy buena acogida, está teniendo muy buenos resultados. Asimismo, Jan Díaz nos dice, muy buenas tardes, Jan, con todos, me gustaría saber qué tipo de contingencias toman en cuenta ahora para evitar que el cronograma establecido del proyecto se cumpla en el tiempo establecido. Ya, ¿qué contingencias tomamos para cumplir con los cronogramas? Muy bien. La contingencia es tener un equipo de trabajo dedicado de repente a realizar el proyecto. Porque muchas veces pasa que eh, tú no puedes hacer un proyecto solo, muchas veces. Tienes que tener un equipo detrás, un equipo capacitado. Tienes que disponer de los recursos, no solo económicos, son recursos humanos en realidad, ¿no?
apoyos que conozcan el tema, que sepan llevar a cabo todas estas coordinaciones que he explicado, tener esa experiencia, ¿no? Esa expertise. Entonces, al menos en MQ Ingenieros, tenemos, digamos, esta experiencia de proyecto a proyecto, cómo ir llevando las coordinaciones, cómo ir recopilando también la información, de modo que no nos sobrepasemos el tiempo, ¿no? Pero eso básicamente es cómo ir semana a semana coordinando y solicitando todas las informaciones para no retrasarnos, ¿no? Porque si nos faltase información al final, eso sí perjudicaría y alargaría el tiempo de entrega de nuestros proyectos. Así es. Qué importante, como se dice, que una empresa, en este caso tu compañía, tenga ya en sí esa metodología o esas acciones a tomar para en cuando se cambie el alcance o se cambie el cronograma, porque sencillamente algo que puede escapar, por ejemplo, de sus manos, que puede ser un plano de arquitectónico, ¿no? Que te cambie una viga, la posición de una viga o unas columnas, ya te cambia a ti el diseño del plano eléctrico, ¿no? Porque sencillamente ya no puedes atravesar a través de eso. Por eso que es Es importante que las empresas hoy por hoy claro, esas metodologías claro, que es importante tener formatos, ¿no? Es tener formatos, este, ser previsorio de repente con estos cambios, ¿no? Porque tú vas a hacer muchos proyectos, quizás mes a mes, semana a semana vas a estar en constante desarrollo, entonces tú también tienes que ser previsorio, ¿no? En este proyecto me pasó esto, tuve lecciones aprendidas en este proyecto, entonces en el siguiente yo ya sé cómo manejarlo de forma que ya no me pase lo anterior, ¿no? Que ya no me retrase como me retrasé en el proyecto anterior. Entonces, eso forma parte de los estándares y formatos que la empresa tiene. sí, y de hecho, ya también un poquito para completar la idea que todos tenemos, justamente las empresas implementan esas metodologías, ¿no? Que hay varias, por ejemplo, la que ahorita está tomando también protagonismo en tema de soluciones ágiles es la metodología Scrum, que inicialmente la empezaron a implementar los bancos, es lo que yo tengo entendido, pero hoy por hoy ya están habiendo metodología de Scrum para el desarrollo de proyectos, para el desarrollo de ingenierías, para incluso el desarrollo de servicios por la flexibilidad que tienen. Entonces es importante hacer hincapié en todas esas metodologías que existen en el mercado y prácticamente uno las puede leer toda la bibliografía, toda la estructura y por qué no implementar, ¿no? En el trabajo que uno está ejecutando. Y asimismo, nuevamente comentarles de que pueden, por favor, participar de forma verbal, pueden activar su micro y hacerle las consultas a nuestro ponente o a complementar la idea que se les está dando. Entonces, por favor, están completamente invitados, ¿no? Lo importante también de esta reunión es participar, dialogar, discutir, debatir ideas. Eso es lo que se busca. Entonces, por favor, siéntanse en la libertad de poder intervenir y de hacer sus consultas, sugerencias. Asimismo, Abel, entonces, ¿cuál es el proyecto que actualmente estás tú ejecutando en MQ Ingenieros? Bueno, de repente por temas de confidencialidad no podría decir el proyecto, pero les comento que es un centro comercial que está ubicado en el corazón de San Isidro. Es, digamos, un proyecto de repente emblemático, eh, por toda la cantidad de información, por todas las coordinaciones y el tiempo que se ha venido trabajando. Un centro comercial demanda bastante trabajo, en realidad demanda bastante gestión, bastante coordinación. Entonces, este centro comercial, al menos en lo personal, me ha ayudado a mejorar mi calidad como proyectista, mi calidad como especialista, ¿no? No solamente en la parte técnica, sino también en la parte de coordinación, ¿no? Cómo poder también manejar mis tiempos, cómo poder eh, coordinar con los compañeros. En sí, ha mejorado muchas áreas de mi carrera, ¿no?
Comprendo. Y asimismo, Cristian Díaz nos está preguntando lo siguiente, nos dice, Abel, en el proyecto que puedes haber ejecutado en un centro comercial, cuando ya termina y se ejecuta la obra y se abren las puertas al público, cuando tú entras al centro comercial y ves que has formado parte de las disciplinas que se involucran, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu nivel de satisfacción al ver que tú fuiste partícipe del desarrollo de la ingeniería de, por ejemplo, una luminaria que se encuentra ubicada ahí, que tú la seleccionaste, lo Claro, ubicaste? claro, o sea, la verdad es muy motivador, ¿no? Ver hecho realidad un proyecto, un diseño que a veces ha demorado meses en realizarse, verlo hecho realidad, es una gran emoción saber que toda la ingeniería que has desarrollado está funcionando, es confiable, ¿no? Más que nada por eso. Es bastante satisfactorio conocer que tus proyectos se han podido materializar, ¿no? Satisfacción sería la palabra exacta. Sí, y yo creo que muy aparte del beneficio económico que pudiste haber tenido en su momento, está el beneficio de realización profesional, ¿no? Esa satisfacción Ujú, que no lo puede comprar el dinero, serte, claro. hacerte partícipe de un proyecto de tal envergadura. Qué importante lo que nos comentas y agradecer la consulta, Cristian. Muy buena pregunta. Eh, Asimismo, Abel, ¿qué cualidades tú que tiene que debería reunir un profesional que quiera especializarse en la disciplina de instalaciones eléctricas? Muy aparte de que la parte técnica, ¿qué habilidades complementarias tú crees que sean necesarias para la ejecución del mismo? Bueno, más allá de bueno, primero son habilidades técnicas, ¿no? Conocimientos básicos técnicos que te permitan elaborar todo, ¿no? Pero eh, que te permitan desarrollar tu ingeniería, mejor dicho. Pero lo principal es la capacidad también de comunicación con las personas, comunicación no solo con tu equipo de trabajo, sino también con un equipo externo, ¿no? Ser proactivo en el desarrollo, ¿no? Eh, Ser proactivo creo yo que es una cualidad que deberían tener todos los egresados, en el sentido de que querer mejorar las cosas y de repente no conformarse con lo que ya está establecido, ¿no? Siempre va a haber algo nuevo que mejorar, siempre va a haber algún aporte que añadir. Entonces, en mi caso, siempre estoy tratando de buscar algo que apoye, que mejore en la empresa. Y eso me ha ayudado, ¿no? De repente a que mi jefe confíe un poco más en mí, que me dé nuevos retos y esos retos que me otorga, al final terminan mejorando mucho más mi calidad como profesional. Así es. Y a propósito, sabes que en la ejecución de un proyecto siempre surgen diferentes problemas que hay que darle solución. ¿Nos podrías tú mencionar un problema que se te haya presentado en el trabajo y cómo le diste solución? Sí, bueno, es parte de repente de la proactividad, como comento. Muchas veces hay elaboraciones en el desarrollo de proyectos que son un poco tediosas, ¿ya? Que toman tiempo realizar. Entonces, uno como ingeniero, más allá de la especialidad, debe buscar las herramientas que te ayuden a mejorar estos procesos que demoran, que dificultan, ¿no? En mi caso, yo me apoyo bastante de lo que es la automatización de procesos a través de hojas de cálculo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los diagramas unifilares, normalmente cuando yo llegué a la empresa, este proceso de repente se hacía manual, uno a uno, uno a uno.
Entonces yo poco a poco me dije, pero ¿por qué hay que hacerlo manual, no? Tenemos, no sé, en un tablero, por ejemplo, en un diagrama pueden haber 50 circuitos. Entonces, cada dato de esos circuitos se hacía de forma manual. Entonces yo dije, pero esto nos va a tomar días, ¿no? Incluso hasta unas semanas, para poder terminar toda la cantidad de diagramas que hay que hacer. Entonces yo me apoyé un poco de las macros, del Excel, para poder automatizar este proceso y, y, y tareas como esta que demoraban de repente un día, 2 días en realizarse, ya se podían realizar en 1 hora, 2 horas, ¿no? Entonces, para mí fue un alivio, creo yo, porque 2 días de trabajo en la empresa, 2 días de trabajo en un proyecto, sí, sí es bastante tiempo, ¿no? Te alivia y te descarga un poco ese estrés de la entrega. Entonces, eso, digamos, para mí sería como el aporte que he podido darle a la empresa. Importante lo que mencionas, ¿no? O sea, prácticamente lo que has, el valor agregado que le estás dando tú a tu compañía y a tu trabajo y a tu imagen profesional en realidad es la eficiencia, ¿no? Estás viendo cómo optimizar tu eficiencia, ¿no? De forma de que los documentos los empieces a emitir mucho más rápido sin perder la calidad de los mismos. Interesante. Y tú nos puedes resumir en breves palabras, ¿qué lecciones aprendidas tienes de toda tu etapa profesional hasta el momento? Bueno, las más resaltantes serían a nivel de coordinación en realidad. Más allá del nivel técnico, porque sí, eh, a nivel profesional, a nivel de ingeniería, he ido adquiriendo conocimientos, no solamente de fórmulas, no solamente de cálculos, de normativas también, sino que las coordinaciones en las reuniones son lo que realmente te da las mayores experiencias, ¿no? Proyecto a proyecto, tú vas recopilando nuevas informaciones. Digamos, lo que pasa en la empresa, por ejemplo, yo voy a una reunión, me pasa esto, de repente me dicen esto en la reunión y yo no sé cómo responder esta consulta. Entonces, yo voy a la empresa, voy a la oficina y comparto esta consulta con todos los compañeros. Entonces, los compañeros hacemos como una ronda de ideas, una ronda de opiniones sacamos una conclusión. Entonces, ya cuando otro compañero va a una reunión y le hacen la misma pregunta, ya los compañeros saben cómo responder, ¿no? Entonces, esta como mesa redonda, digamos, es bastante beneficioso para todos, ¿no? Es el feedback que se tiene. Otras lecciones aprendidas, lo mismo que me pasó en Grano de Oro, ser empático con las necesidades de todos los compañeros. Todos buscamos un fin, algunos económico, algunos profesional, eh, pero principalmente el fin, el fin, el fin es, es compartir, es compartir de repente las experiencias vividas, ¿no? Porque en algún momento yo como coordinador he pasado lo mismo que otro colaborador, ¿no? Entonces yo puedo entender su postura en ciertas situaciones. Por ejemplo, a mí me toca como coordinador muchas veces de decirles, oye, necesito que tú me apoyes en esto. Y la persona me indica, no puedo, ¿no? Tengo que hacer algún trabajo, algún pendiente, por favor, dame tiempo. Entonces yo tengo que ser un poco empático con eso, ¿no? Entenderlo. Está bien, yo, yo sé que tú necesitas hacer esto. Entonces, mira, tómate este tiempo libre, pero por favor, cuando vuelvas o regreses, trabajemos más duro, ¿no? Apóyame para poder lograr esta meta. Entonces, se comprende, o sea, ese nivel de comunicación es importante. Entonces, esos aspectos que uno va obteniendo en la carrera van elevando tu nivel, ¿no?
Así es. Qué bien que hayas tocado todos esos temas. Yo creo que tenemos que reflexionar sobre ello. Importante tener esa perspectiva, ¿no? Y ese análisis sobre todo. Tenemos una consulta de Edison Villarruel. Nos dice que por lo general las empresas que están dedicadas al desarrollo de ingeniería, es habitual que presenten retrasos para el envío de los entregables. ¿Por qué crees que se presentan tales problemas y cuáles son las medidas o plan de acción que se decide para poder finalizar o terminar el proyecto en la fecha estimada? En mi experiencia creo que es la cantidad de trabajo que tienen, ¿no? Muchas veces no, o de repente el poco personal que tienen o los pocos recursos que tienen para poder terminar o desarrollar el proyecto. Hay muchas veces especialistas que abarcan muchos proyectos, pero no tienen el personal como para poder desarrollarlos. O el proyecto demanda tal conocimiento técnico que tampoco el especialista tiene la capacidad como para desarrollarlo. Entonces sí es importante saber también tus limitaciones como especialista, a qué nivel puedes llegar, ¿no? O sea, si tienes el personal correcto, si tienes el personal óptimo, de hecho no vas a tener ese problema. Si tienes, como digo, estándares y metodología, tampoco, ¿no? Muchas empresas o muchos especialistas a veces que inician no tienen esos metodologías como desarrollar el proyecto y también van a sufrir retrasos, ¿no? Cuando no conocen el formato al que están trabajando, eso también es un retraso porque tienes que aprenderlo, ¿no? Entonces, más o menos esos serían para mí los puntos clave que, que impiden que un proyectista entregue su proyecto a tiempo. Sí. Qué importante por eso es como uno como profesional ir desarrollando o sumando proyectos, ¿no? Para que nuestra expertise siga aumentando y poder hablar ya de un know-how, ¿no? Mayra Betancourt nos dice, es importante desarrollarse en un buen ambiente laboral y tener buena comunicación con los compañeros. ¿Qué anécdota nos podrías contar dentro de la convivencia con los compañeros? Bueno, realmente una de las mejores cosas que uno puede tener en una oficina técnica como tal es la convivencia con todos los compañeros, ¿no? Anécdotas, no anécdotas, sino momentos importantes en realidad como tal, es que a veces la oficina se torna como una universidad, porque estamos ahí bromeándonos, jugando, riéndonos, eh, poniéndonos chapas, o sea, es un ambiente bastante familiar. Eh, Incluso celebramos cumpleaños ahí mismo, es decir, hay mucha similitud como, como, como si fuese, como digo, como si fuese una universidad o si fuesen la misma familia, ¿no? Con la que tratas. Así es. Tenemos una intervención, una solicitud de intervención de Jesús Sarabia. Ha levantado una manito para que pueda hacer su consulta a través del micro. Adelante, Jesús. ¿Puedes, por favor, activar tu micro? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Abel, Fernando? Muy buena, muy interesante tus minutos de experiencia, Abel. Quería hacerte una pregunta. ¿Qué consideras que fue lo más importante y resaltante que hiciste para que puedas ir escalando en los diferentes cargos que has tenido en la empresa donde laboras? Creo que uno viene a nivel personal, es la motivación. Si no estás motivado muchas veces en lo que haces, no vas a poder seguir desarrollándote, ¿no? Esta motivación trae consigo a que tu jefe, en este caso, vea eso, que vea que estás motivado en hacer las cosas y te proponga más retos, ¿no? Y esos retos, al menos a mí, me agradan porque hacen que yo mejore cada vez más. Entonces, uno es de forma personal la motivación y otro es ser proactivo. Como comentaba al inicio, la proactividad hace que también tengan confianza en ti, sepan que tú no te vas a conformar con los cargos que simplemente te dan, que vas a tratar de buscar más cosas, vas a buscar mejoras.
y esos dos aspectos se relacionan bastante, ¿no? Entre motivación y proactividad para que uno pueda crecer. Jesús, no sé si con eso se Sí, responde a tu consulta. sí, muy buena respuesta. Otra consulta que tenía es, bueno, entiendo que dentro de la audiencia también hay personas que todavía están en la universidad y me gustaría que de repente puedas dar alguna recomendación a las personas para ver que tienen interés en la especialidad, de qué forma se pueden ir encaminando, de repente algún software que utilice esta disciplina o alguna otra recomendación general para que puedan ya tener más encaminado, más orientado la visión acerca de esta especialidad. Claro, eh, el desarrollo de proyectos de instalaciones eléctricas particularmente, yo lo considero como una disciplina bastante completa en el sentido que, como verán en pantalla, te relacionas y te involucras con todas las especialidades. Entonces, eso es a nivel externo, ¿no? Pero también a nivel interno, tú tienes que aprender software de cálculo, por ejemplo, Ecodial, Doc, XL Pro, que son los software de cálculo de diferentes empresas como Schneider, ABB, Legrand, ¿no? O el Simaris de Siemens también. También aprender otro software de cálculo y diseño de puesta a tierra como es el ETAP, aprender software de modelamiento, uno de los principales es el Revit, y aprender programación también es muy importante, ¿no? No es es una, digamos, un curso y un valor agregado también a tu formación, ¿no? Aprender programación en Python o no sé, o en C Sharp, que pueden ser opciones, ¿no? MS Project para, para lo que es planificación de proyecto, el DS10, que es para costos y presupuestos. Yo diría que muy aparte también de tu AutoCAD y tu Excel, que tienes que conocerlo, serían, digamos, los software que vas a ir aprendiendo en esta carrera, ¿no? ¿Qué tal, Jesús? ¿Resolvió tus consultas? Sí, Creo que claro. sí, tu respuesta estaba muy bien estructurada. Gracias, Abel, realmente lo respondiste muy bien. Tengo una última consulta que nos viene del Facebook. Nos dice lo siguiente. ¿Qué sigue para Abel Camones? Bueno, actualmente ya, ya casi llevo 4 años en la empresa. Han sido 4 años muy motivadores que me han ayudado a mejorar en muchas áreas. Eh, lo que continúe en mi carrera creo yo que es ya no verla desde el punto de vista de un especialista, quizás entrar a tallar un poco más en lo que es la especialidad, perdón, la gestión. Me gustaría, sí, aprender más cursos de gestión, aprender, digamos, a coordinar a otro nivel, viendo ya de forma directa ya y coordinando todas las especialidades, ya no solamente desde mi punto de vista, y creo que la formación que he venido teniendo me va a ayudar, me va a facilitar un poco, ¿no? Porque ya estoy familiarizado con todos los componentes que puedan tener o todas las especialidades y disciplinas que tiene el proyecto, ¿no? Sería eh, para mí el siguiente paso empezar una carrera en lo que es gestión del proyecto. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, a ver si tuvieras algún mensaje final para poder brindarnos unas recomendaciones o algún comentario que nos quisieras hacer a todo. Creo que tenías unos slides al final. Sí. Hay un mensaje final de repente para todos en realidad, que me ha ayudado bastante, ¿no? Eh,
El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Es importante porque uno no aprende de hacer bien las cosas. Uno aprende mucho cuando se equivoca. Y yo a nivel personal he cometido errores. Y esos errores los he seguido mejorando me han servido para mejorar también como persona y como profesional. Eso para mí es bastante importante, ¿no? Siempre vas a seguir evolucionando por, por todos los obstáculos que vayas también superando en la vida, ¿no? Entonces, no sentirse mal cuando te equivocas, tomarlo como algo positivo. Equivocarse tiene su lado positivo, que es el aprendizaje que viene luego, ¿no? Cuando ya te vuelva a pasar, ya vas a saber cómo actuar, ya vas a saber cómo reaccionar y, y ya tú mismo te vas a dar cuenta que has mejorado, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Abel. Realmente agradecemos el tiempo que te has dado para con nosotros. Yo te había propuesto la ponencia desde hace ya varias semanas atrás, sin embargo, no coincidía con tus tiempos porque andas full, me consta, porque incluso los domingos estás chambeando por el mismo tema que dices que los tiempos que da el cliente son bien ajustados y no solamente manejas uno o dos proyectos, sino a veces te pueden cruzar hasta tres o hasta cuatro proyectos en paralelo. Entonces, agradezco el tiempo que nos estás brindando, agradezco las experiencias que nos has contado. No sé si hay algunas preguntas finales por parte de nuestros oyentes. Y un mensaje para cerrar, Abel, alguna recomendación, muy aparte de la muy claro mensaje que nos has dejado, algunas recomendaciones finales, de repente para las personas que están próximos a egresar, ¿no? Porque tenemos bastante público actualmente de de la etapa universitaria. Claro, el, no, yo entiendo, yo sé que a veces cuando sales de la universidad vas a tener mucha competencia laboral, pero que no se desanimen, ¿no? Que no se desanimen si de repente de la primera o la segunda no agarras de repente un puesto. Al contrario, que eso sea aliciente para que tú sigas empeñado en que te den esa oportunidad y tú puedas desarrollarte, ¿no? Y cuando tengas esa oportunidad y cuando tengas el trabajo o, o, o llegues a algún puesto, da lo mejor de ti. Trata siempre de dar un aporte, ¿no? No pases por un trabajo, por otro, sin dejar un aporte tú. Creo que eso es lo más importante, es una de las cosas más importantes en la vida de un profesional, siempre dejar algún aporte, ¿no? Y eso no solamente va a quedar para la empresa, eso que tú mejores, eso de aporte que tú des, tú te lo vas a llevar contigo mismo a otro trabajo, o quizás al emprendimiento o a la empresa que tú crees en un futuro, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Siempre busquen dejar un aporte en las áreas que se desempeñen. Sí, muchas gracias por la aclaración, gracias por los mensajes y nuevamente agradecer el tiempo que nos has brindado y agradecer también a todos nuestros oyentes, a los que se encuentran en el Zoom directamente, a los que han intervenido, a los que han consultado y asimismo a las personas que nos están viendo a través de la plataforma de Facebook. Agradecerles bastante. Estamos tomando muy en cuenta las recomendaciones. Por ejemplo, te comento, Abel, que el formato que hemos hecho hoy en día, que es es tipo entrevista en tu persona, el especialista, y mi persona, el moderador, también queremos hacer un formato, o bueno, vamos a hacer un formato de lo que es una mesa redonda, para explicarles. Vamos a tocar un tema, ya sea de una disciplina, por ejemplo, medio ambiente o etapa, estudio de impacto ambiental, pongamos, donde pues, vamos a dibujar una mesa y vamos a ponerlas a todos los participantes, que prácticamente los participantes es todos los que se nos sumen a la reunión Zoom. Y vamos a empezar a dialogar, a discutir a cómo, por ejemplo, el estudio de impacto ambiental
conversa con la especialidad que nosotros manejamos o con el proyecto que actualmente nos estamos viendo involucrados. Entonces, para poder nosotros hacer una especie de sinergia y adquirir conocimientos, experiencias y, ¿por qué no?, también aprender de errores ajenos que nos puedan comentar, ¿no? Esa es la dinámica que vamos a implementar porque justamente hemos recibido varios comentarios de ello. Nuevamente, Abel, muchas gracias por tu participación. Ha sido una excelente ponencia, nos has dejado claro prácticamente los conceptos o el perfil que tiene que tener un ingeniero de instalaciones en lo que es baja tensión, y asimismo nos has dejado claro las recomendaciones, ¿no? Y el valor agregado que nosotros tenemos que darle a nuestra imagen profesional y personal. Entonces, agradecerte nuevamente y para finalizar la charla, agradecer a todos nuestros oyentes. Agradecemos las intervenciones también las presenciales que se han hecho. Gracias Jesús, gracias Ronald, gracias Jan, gracias Charlie, muchas gracias. Y nos estamos viendo el próximo domingo en el séptimo webinar de Minutos de Experiencia. Ya vamos a estar posteando el día de mañana quién es el próximo ponente y cuál es el tema a tocar. Les agradecemos nuevamente la acogida y hasta el próximo domingo. Que tengan una excelente semana. Cuídense. Gracias, Abel. Gracias, Fernando. Gracias. Cuídense. Gracias. Hasta luego.